Buenas tardes, me llamo Kirill Nazarenko, soy profesor catedrático de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Muchas gracias por invitarme a este canal de la Casa de Rusia en España. Y mi conferencia de hoy está dedicada al tema de las perspectivas modernas en la procedencia y la proliferación. Sí, perdón, perspectivas modernas sobre el origen y la expansión de los eslavos orientales y la formación de la antigua Rus. Em, pues claro que es una cuestión muy importante, una cuestión con la que empieza la enseñanza de la historia de Rusia, y es una cuestión bastante complicada porque estamos ante el problema de las fuentes históricas. Las más atractivas son las fuentes escritas, claro. Y claro que son crónicas. Lo que pasa es que no tenemos muchas crónicas. La fuente más importante es la crónica de Néstor. Al- pero esta crónica está reconstruida por los historiadores. Es una crónica muy antigua que fue escrita en los años 30 del siglo XI, pero la reconstruyeron solo para finales del siglo XI. Es decir, pasaron bastantes años después de la expansión y el asentamiento de los eslavos orientales. Y podemos hablar de ellos desde el primer siglo después de Cristo. Quiero decir, podemos hablar de ellos, podemos decir algo concreto. Tenemos que entender que la crónica fue escrita 1000 años después de que los eslavos se expandieron y se asentaron. Tenemos otras fuentes, por ejemplo, tratados escritos de los autores romanos, pero está el problema de los nombres, porque los romanos llamaban a los pueblos a su manera y no siempre esto coincidía con la autodenominación de estos pueblos. Incluso en el mundo moderno puede pasar. A veces a un pueblo los extranjeros lo llaman de una manera y otros y ellos no. Deutschland, Alemania, en Rusia se llaman Germania. No son palabras de la misma raíz. Y una situación parecida podía pasar con las tribus antiguas. Por eso siempre estamos ante el problema de la identificación de los pueblos descritos por los autores antiguos. Y no siempre es posible la identificación. Y si es posible, no siempre es precisa. Luego, tenemos fuentes arqueológicas. Normalmente se datan bastante bien. Son numerosos y como siguen los estudios y excavaciones arqueológicas, aparecen nuevas fuentes, nuevos objetos y gracias a las fuentes arqueológicas sabemos ahora sobre los antiguos eslavos muchísimo más que hace 100 o 200 años. Pero el problema de la arqueología es que es una ciencia muda. Es decir, no podemos decir nada de las lenguas que usaban estas personas, las personas que fabricaron estos objetos de cerámica o objetos de bronce o hierro, construyeron sus casas, incluso sus joyas y adornos, o por ejemplo los campos cultivados por los antiguos eslavos ahora se estudian
mucho en la arqueología, pero estudiando todos estos objetos materiales no sabemos su idioma. Lo que sabemos, digamos, lo que pretendemos es marcar límites territoriales y llamarlo cultura arqueológica. Porque una cultura arqueológica es un conjunto de objetos encontrados en un territorio que tienen algo parecido, o los túmulos, los sepulcros de una cultura siempre tienen la misma forma. Por ejemplo, el difunto está en una posición vuelto de lado y cerca tiene una vasija con cereales para acompañarlo. Bien, pues luego tenemos una tercera fuente que es la lingüística histórica. Los filólogos modernos han avanzado bastante y ahora comparando dos lenguas emparentadas, se puede calcular cuándo se separaron y sabemos bastante bien la historia de las lenguas modernas y con cada año sabemos más, pero vamos a preguntarnos cómo contrastar los datos lingüísticos, las fuentes arqueológicas y las fuentes escritas. Y hace unas decenas de años apareció otra serie de fuentes que son los datos genéticos. Cuando estudiamos el fondo genético de las personas modernas y compararlo con comparar los genes de los vivos con los genes de los enterrados hace varios siglos, podemos trazar paralelos y podemos decir que ah, pues ah, este sepulcro tiene que ver con esta etnia. Entonces, nosotros tenemos que contrastar todas las fuentes y responder a la pregunta ¿quiénes eran los eslavos? ¿De dónde vinieron? Pero la ciencia moderna no puede comparar, digamos, no puede unir estos datos sin contradicciones. Así que hay más preguntas que respuestas. Y durante esta conferencia siempre voy a comentar, esto puede ser así, esto no es tan cierto. Si no me equivoco, esto puede interpretarse de una manera y de otra manera también. Y hay que entender que es normal para la ciencia moderna, porque cuando estudiamos la antigüedad, las tribus antiguas, todavía nos faltan datos hacer, para hacer deducciones ciertas. Empecemos por las lenguas. Sabemos perfectamente que existe la familia lingüística indoeuropea que tiene tales grupos como lenguas germánicas, románicas, eslavas, bálticas e iránicas. La lengua armenia también pertenece a las lenguas indoeuropeas, pero no pertenece a estos 5 grupos. Antes había más grupos, por ejemplo, el grupo báltico, perdón, incluía las lenguas de los prusos antiguos, la zona de la Prusia oriental que luego fue añadida a Alemania. Y podemos decir que las lenguas eslavas están bastante cerca de las bálticas. Las lenguas germánicas son como primos, sino primos hermanos, y las lenguas románicas tienen menos parentesco, primos como segundos primos. Bueno, no están tan lejos como el grupo iránico, no iránico. Y
Nosotros nos imaginamos que las tribus indoeuropeas poblaron Europa en el tercer y cuarto milenio antes de Cristo, y existe una hipótesis que dice que la lengua vasca es la última lengua europea que se quedó de la población pre-indoeuropea. Y hay otra hipótesis, pero muy vaga, de que tiene parentesco con la lengua georgiana, caucásica. Pero es solo una suposición, una de las teorías. Bien, pues también sabemos que estos pueblos, estas tribus eslavas, hablaban lenguas o una lengua indoeuropea y vinieron del oriente, ah, de los territorios orientales de Rusia o Ucrania, pero quizás de más lejos, de Irán, por ejemplo. Ah, es decir, pasando por las márgenes del Mar Negro, ah, se movieron y se difundieron. Y así en este sistema de los idiomas indoeuropeos podemos ubicar bien las lenguas eslavas. Las lenguas eslavas se subdividen en los orientales, polaco y checo, sureños, serbio, búlgaro y orientales, ruso, bielorruso y ucraniano. Aquí ustedes ven las migraciones de los indoeuropeos. Este esquema parte de la hipótesis de que la protopatria de los indoeuropeos modernos está en el Cáucaso septentrional o en el Volga. Otra versión dice que vienen de Turquía y otra más dice que la protopatria estaba en el territorio del Irán actual. Así que es solo una de las versiones. Y más o menos hacia el año 1000 antes de Cristo, los indoeuropeos se difundieron, se mm, expandieron. Luego, un rasgo característico de los indoeuropeos es la domadura, ¿no? Es que domaron a los animales, vacas, caballos y otros. Hay una versión a propósito que el caballo fue domesticado dos veces. Ah, y otro punto importante es que hay una versión de que fueron los indoeuropeos que inventaron la rueda. Por lo menos sabemos que cuando se expandieron usaban carros de ruedas. Y los eslavos, bueno, los indoeuropeos tenían la creencia de que el sol también usa un carro de ruedas para moverse por el cielo. Y mientras que los egipcios, por ejemplo, pensaban que el sol navega, flota por el mar celeste, ¿no? Porque no tenían ruedas. Y aquí en este esquema ustedes ven una de las hipótesis de la expansión de los eslavos en el primer milenio antes de Cristo. Y hay que decir que esta expansión fue relacionada con un gran y horrible cataclismo en el más o menos siglo V antes de Cristo. Es la gran migración de los pueblos en todo el espacio de Eurasia, desde Mongolia hasta España actuales. Esto fue relacionado con la debilitación del Imperio Romano,
con las pérdidas de las batallas, pérdidas romanas en las batallas con los bárbaros. Y en el proceso de esta gran movida, de esta gran migración, en España aparecen los vándalos, los visigodos. Los vándalos también llegan hasta la África del norte, el norte de África. Los germánicos, las tribus germánicas dejan sus territorios y los eslavos vienen allá en el territorio de Polonia, Chequia, Eslovaquia. En realidad, la frontera del oeste es el río Elba. Esto se lee en la toponímica de Alemania, por ejemplo, la tierra de Brandenburgo o de Pomerania tienen origen eslavo, esta parte de Alemania Oriental. Y hasta ahora existe una etnia de los serbios Luzicki o de Luz. Son muy pocos y hay menos todavía personas que recuerdan la lengua. Y otra parte de los eslavos se movió hacia el sur, a los Balcanes, la actual Grecia, los búlgaros, los serbios y los croatas, y los eslovenos son sus descendientes. Y genéticamente también los griegos. Así muestran los estudios genéticos modernos. Tienen más genes eslavos que genes helenos. Los antiguos helenos contemporáneos de Alejandro Magno, de Pericles. Bien, y otra parte de los eslavos empieza a moverse hacia el este. Este esquema es bastante primitivo, pero es lacónico y entendible. Y ahora se supone que los eslavos orientales primero se movieron hacia el sur, llegaron hasta la costa del Mar Negro y solo luego dieron la vuelta y siguiendo el curso del río, de los ríos Dnieper y del Don, subieron hacia el norte y poblaron la parte norte del llano ruso y llegaron hasta el mar Báltico. Pues este esquema refleja la teoría carpática de la expansión de los eslavos, que dice que en los montes Cárpatos los eslavos se separaron de una unión germano-balto-eslava. Pero existen otras hipótesis más. Hay una versión que dice que los eslavos eran autóctonos de la zona del Dnieper y allí está su protopatria. Otra versión más dice que la protopatria está en la frontera de Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Pripyat, y es una región conocida por los guerrilleros que se escondían en los extensos bosques. Pero hay versiones diferentes, pero no lo sabemos con exactitud. Y ya en los siglos 6, 7 después de Cristo, los eslavos se mencionan en las crónicas bizantinas. Что вы сажаете трансгендерных людей в тюрьмы? Что мы вам плохого сделали? Что вам плохого сделали трансгендерные? Entonces, Значит, los
bizancios primero sufren los ataques, los asaltos de los bárbaros y luego los eslavos se convierten en parte, ciudadanos del Imperio Romano. Es una práctica, una política bastante antigua, cuando los bárbaros empiezan a formar parte del imperio y deben defender las fronteras del imperio de otros bárbaros. En cambio, les pagan y les otorgan tierras. Преступник, иди поплачь теперь, преступник, ты преступник. Таких, как ты, вашу власть нужно Y de este modo, en el territorio del imperio bizantino, aparecieron los eslavos y ahora los llamamos los eslavos del sur, que ahora son habitantes de Bulgaria y de la antigua Yugoslavia. Pero es interesante que en Rumanía, en los Cárpatos, se ha conservado gente que hablan lenguas románicas. La lengua románica más oriental se ha conservado en esta pequeña región rodeada de un mar de eslavos. Pero a nosotros hoy nos interesan más los eslavos orientales. Vamos a ver las zonas de su expansión, es decir, eslavos del sur, del este y del oeste. Pero hay que entender que los eslavos todavía no eran naciones, tal como las entendemos ahora. No existía la noción de la nación. Los eslavos vivían de un modo primitivo, se organizaban en tribus y uniones o conjuntos de tribus, y nuestra crónica fija los nombres de estas tribus en el siglo XI. En este mapa ven Poliani, Rodimici, Viatici, Krivici, Sloveni y otros. La crónica los define como tribus, pero los científicos modernos los llaman conglomerados o uniones de tribus porque eran grandes. Y las fuentes arqueológicas lo confirman. Además, la crónica describe el territorio donde vivían estos pueblos. Pero si hacemos un mapa de Europa del Este, del siglo VII, por ejemplo, o del siglo VIII, veremos que estos asentamientos, estos pueblos, se aglomeran en los territorios grandes. Y entre estas aglomeraciones hay muchos territorios vacíos, parecido al cielo con las estrellas. Hay aglomeraciones de estrellas y luego vemos como huecos, ¿no? Vacíos. Pero por lo menos aquí podemos comparar y contrastar las fuentes arqueológicas y las escritas. Podemos relacionarlos. Aquí vemos otra hipótesis más de la expansión de los eslavos orientales. Hay dos rutas. Ruta del sur y del norte. Y los historiadores de ahora dicen que los eslavos orientales podrían ser fruto de los sureños y de los
occidentales. En la etnogénesis de los eslavos también jugó su gran papel la etnia báltica, las etnias bálticas. Pero mientras los eslavos se movían, asimilaron a los baltos, o bálticos, a los ugros y fineses. La llanura de Europa del Este estaba poblado por los ugros y fineses, ugrofineses, que hablaban lenguas que son cercanas al finés, al húngaro, a la lengua de los komi, que viven cerca de los Urales. Pues los eslavos, que eran mucho más numerosos, los asimilaron. Incluso en el siglo XIX se consideraba que los eslavos trajeron a estas tierras el cultivo de las tierras, la agricultura, mientras que los fineses eran cazadores. Hay ahora otra suposición que los ugrofineses también eran agricultores. En la Europa de ahora, ¿qué vemos? Por ejemplo, en Hungría se habla húngaro. El húngaro pertenece a la familia ugro-finesa. Aunque en el siglo X la población de Hungría era eslava. Los nómadas húngaros llegaron a este territorio y fijaron, digamos, su lengua y expulsaron a la eslava. Y otro ejemplo es Bulgaria. Allí vivían los eslavos y allí llegaron los búlgaros, que eran nómadas, pero adoptaron la lengua eslava y solo dejaron, digamos, su nombre, búlgaros. Así que no sabemos qué mecanismos exactamente funcionaron para que un pueblo asimilara al otro. Es decir, los eslavos orientales son descendientes de los eslavos del sur y del oeste, pero además con baltos y ugrofineses asimilados. Entre los eslavos hay dos tipos antropológicos que se difieren entre sí. Miren, por ejemplo, uno de estos tipos son personas rubias con piel clara, con rasgos bastante grandes, tipo nórdico. Y otro tipo era gente más morena, con ojos pardos. Se supone que los eslavos primero eran más morenos y con ojos pardos, pero luego cuando asimilaron una parte de los ugrofineses y bálticos, pues se mezclaron y algunos, bueno, una parte de la descendencia ah, eh, adquirió este color blanco. Pero esta es una reconstrucción basada en los objetos arqueológicos. Mikhail Gerasimov en el siglo XX, en los años 20, bueno, no sé si he oído bien, en el siglo XX. Él inventó el método de poder recuperar virtualmente los músculos, solo basándose en los huesos, ¿no? Pero ahora los métodos modernos sí que pueden recuperar el aspecto de las personas teniendo solo el cráneo. Y esta es la reconstrucción de Mikhail Gerasimov, una mujer de la tribu de Viatichi y un hombre de la tribu de los Krivichi, pero hablando del cabello y
barba es una invención. El cráneo no nos dice si tenía barba o no tenía y qué pelo tenía. Pero algo nos dicen estas reconstrucciones, de todas formas. Bien, ahora vamos a ver las ocupaciones. Claro que lo más importante es el cultivo de las tierras, agricultura. Ellos sembraban en el sur trigo, más al norte centeno, porque el trigo no maduraba bien. ah, eh, También pesca, ah, ganadería, vacas, cerdos, caballos. También cazaban, pero cazaban más bien para obtener las pieles, luego venderlas. Es, ardilla, cebellina, zorro, y también se dedicaban a recoger la miel de abejas silvestres. La idea de montar una colmena llegó mucho más tarde. Hace 1000 años la gente todavía no sabía hacerlo y solo podía recoger la miel de las abejas silvestres, y era una ocupación bastante invasiva porque una colmena de abejas silvestres muchas veces moría después de este saqueo, entre comillas. Pero había muchos bosques, muchas abejas y lo hacían. El hecho de que los eslavos usaban los ríos como arterias de transporte era muy característico de los eslavos, pero no contactaban mucho con los mares. Los ríos sí. Y en Rusia, durante muchos siglos, solo comían pescado del río y no del mar. Solo a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando llegaron a Siberia, al norte, descubrieron que la gente que vivía cerca de los mares no comía pescado marino, comían pescado fluvial, no había tradición. Y es una gran diferencia de la cultura mediterránea. Ahora, los cultivos. Había dos formas más importantes de cultivo. Cultivo itinerante en chumacera, que más bien se usaba en el norte. Primero talaban los árboles, luego los quemaban, arrancaban las raíces sin mucho esmero, luego removían la tierra con una pala ah, que, mm, que más bien raía la tierra. No la removía bien porque había demasiadas raíces. Luego sembraban grano en las cenizas y durante 6 u 8 años las parcelas daban bastante buenas cosechas. Luego las dejaban, se dejaban en barbecho, pero bueno, volvían solo en 15 u 20 años y repetían el ciclo. Y más al sur, donde había menos bosques, usaban el desplazamiento de cultivo, quemaban la hierba y no los árboles, y era mucho más fácil que talar árboles. Y no había uso de 2 o 3 campos o sistemas más complicados. Los cultivos eran bastante primitivos y la población era bastante rala.
muy dispersa y no había problemas para moverse. En el norte de Rusia, incluso a inicios del siglo XX, practicaban este cultivo itinerante de chumadera. En muy pocos sitios, pero sí se encontraban todavía ejemplos. Aquí ustedes tienen las herramientas agrícolas de los eslavos orientales. Tenían hierro, pero muy poco. Y mm, la calidad de las herramientas de hierro no era muy alta, eran caros y más bien usaban madera. Por ejemplo, una pala con hoja de hierro era algo muy raro. Trabajaban con palas de madera maciza. Luego, claro, hachas y navajas sí que tenían que ser de hierro, pero mucha madera. Y además no hay que sorprenderse de que las casas, las isbas se construían en madera sin clavos, porque los clavos eran muy caros, eran de hierro. Ahora tenemos herramientas agrícolas, son objetos arqueológicos. Por ejemplo, esta primera grada de madera era para remover la tierra y para que las semillas se, se- se entierren, digamos. Esta grada fue arrastrada por los caballos. Luego usaban hoces para cosechar. En Europa occidental, en los siglos XVI, XVII, usaban guadañas para cosechar el trigo. Era más rápido que con una hoz, pero la guadaña hacía temblar la planta y algunas semillas caían a la tierra y los eslavos ahorraban las semillas y entonces cosechaban con hoces y no con guadañas. Hasta el siglo XX, hasta que aparecieran las cosechadoras. Ah, pues removían la tierra los hombres, pero cosechaban las mujeres. Y luego los rastrillos, claro, porque sin los rastrillos no se podía remover las pajas. Y estas son las azadas de de dos dientes, ¿no? Más abajo, una herramienta un poco más complicada, una azada que podía remover la tierra, pero no levantaba capas de tierra. Solo, bueno, removía un poco. Era una herramienta un poco más primitiva. Y desde el siglo XII, perdón, pasaban al método de desplazamiento de cultivos. Y solo para el siglo XIII y decidieron usar dos o tres campos, tres cultivos. Por ejemplo, un campo se utilizaba para sembrar en primavera, el segundo campo para sembrar en agosto, que hibernaban, ¿no? Los brotes salían, luego se cubrían con la nieve, solo por la mañana brotaba y crecía. Y el tercer cultivo, el tercer campo, descansaba y luego cambiaban los campos. El campo que descansaba era abonado y los primeros dos campos ah, se inventaron, digamos, este método se
inventaban para aumentar la cantidad de las cosechas. Lo que pasa es que si las semillas estaban bajo la nieve, los campesinos arriesgaban con que la nieve no caiga, la capa de la nieve no abrigue mucho, etcétera. Y la combinación de estas dos cosechas era muy práctica. En cuanto a las viviendas, se considera que vivían más en las casas, citas semisubterráneas. Era no, una casita con la superficie de 10, 20 metros cuadrados. Primero había un hogar abierto, y luego empezaron a construir estufas de piedra, pero sin tubo. Es decir, el humo se quedaba en la casa, subía hacia el techo, ah, y quemaban leña solo de día, y de noche no, porque si no habría mucho humo, pero subían más arriba donde se conservaba mejor el calor. Hay otras variantes de estas casas semi-subterráneas, pero hay una hipótesis entre los arqueólogos que dicen que en realidad no eran semi-subterráneas, sino estaban sobre la tierra, pero tenían como una planta, un sótano que estaba debajo de la tierra. Lo que pasa es que no se ha conservado ninguna, solo tenemos restos. Lo que podemos decir que en los siglos X, XI, XII ya aparecieron las isbas, es decir, unas casas de madera maciza, y con suelo también de madera. В Испании это забыл. Кто ты в Испании это забыл? Что ты в Испании это преподаешь? Почему не в России? Pues estas viviendas se han conservado hasta el siglo XX. Pero hablando de las estufas o chimeneas sin tubo, duraron mucho. Solo en el siglo XIX apareció la chimenea tubo. ¿Por qué preferían el humo en la casa? Porque era mucho más económico. El calor se conservaba mejor con el humo. Y hay que decir que este método de quemar leña a la negra, se llama a la negra, también es característico de Finlandia, de Estonia, en Rusia. Se conservaron hasta el siglo XX, inicios del siglo XX. Era bastante típico. Pues vamos a ver un poco cómo se organizaban socialmente. Bueno, el cuadro es contemporáneo. Veche, ¿qué es un veche? Es una asamblea popular. Ah, en realidad no sabemos cómo era, digamos, físicamente, pero digamos, la base más importante era la comuna de vecinos de los antiguos eslavos, se llamaba Wierf, y luego la asamblea popular. Incluso en el siglo X, los príncipes eran también jefes militares durante la guerra y jueces durante la paz.
No eran monarcas o reyes, como imaginamos, por ejemplo, a los reyes europeos. Tenían muchas limitaciones en su poder. La asamblea fue la que decidía, tomaba decisiones. La asamblea de hombres adultos. Tenemos solo un paralelo descrito por los autores antiguos, es la asamblea popular de los antiguos romanos y antiguos griegos. Por ejemplo, sabemos que los habitantes de Atenas tenían votación, elecciones, mientras que en Esparta se decidía y se votaba con gritos. Y había funcionarios que no miraban a los miembros de la asamblea, estaban vueltos de espalda y a oído determinaban quién gritaba más alto. Pero era un tipo de votación. Suponemos que el Vich, la asamblea eslava, se parecía más a la espartana. Sabemos también que incluso podían pelear por no poder llegar a un acuerdo, pero normalmente no usaban armas, no se permitía matar a los suyos, se podía pelear con puños, bueno, pero también podían herir a la gente. Todos los hombres adultos eran guerreros, como en cualquier tribu. Sus armas eran cascos, hachas y escudos. Y ahora vamos a ver las deidades del panteón eslavo. Claro que los cuadros son también contemporáneos. Solo hay un ídolo conservado e identificado o real, pero no sabemos cómo los eslavos imaginaban a sus dioses. Perún, el segundo, es el dios del trueno y de los rayos. Svarog, el dios del universo. Mokos, la deidad o diosa de la fertilidad. Veles, el patrón de los ganaderos. Es curioso que entre los santos cristianos hay un tal Vlasi que se representaba siempre con ovejas, porque su vida era de un ermitaño y tenía unas ovejas. Pero en la mentalidad popular, estas dos figuras se fundieron. Y el San Blasi, San Blas, no sé si es el mismo, Vlasi en ruso, es patrón del ganado. Y claro, la diosa Mokos, la diosa de la fertilidad, también en la mentalidad popular se fundió con la figura de la Madre de Dios, de la Virgen. Y luego está el último, es Yarilo, el dios del sol. Perún, a propósito, se ha relacionado con San Elías porque el profeta Elías em, viajaba en un carro por el cielo y este carro generaba el trueno. Pero en general casi no sabemos nada de las creencias de los eslavos orientales, solo sabemos los nombres de los dioses. ¿Por qué? Porque la escritura pertenecía al clero cristiano.
y el clero cristiano no se dedicaba a describir los ritos paganos. Solo tenemos muy poquitos, muy poquitas descripciones, muy pocos testimonios. Claro, podemos trazar paralelos con los cultos antiguos griegos, pero los paralelos históricos no siempre nos dicen cosas ciertas. Ah, aquí yo quería mostrarle un ídolo de verdad, de Sbruch. Es el único ídolo de piedra que fue encontrado en el territorio de los eslavos orientales, pero está cerca de la frontera con Ucrania y Polonia. Es un poste con tres caras y en el centro y a la derecha ven la foto de obras modernas, creatividad moderna. Los ídolos eran de madera en su mayoría y prácticamente no se han conservado. Solo hay una descripción de la adoración a los ídolos que hizo un mercader árabe, Ibn Fadlan, que viajó por el delta, bueno, por el río Volga, pero no sabemos qué tribus le escribía. El único ídolo antiguo eslavo es este de madera. Y aquí más o menos es la reconstrucción de un santuario. En Kiev hay un santuario abierto arqueológico que está donde luego estuvo la residencia del príncipe y se han encontrado los hoyos con bases de postes y restos de fuego de una hoguera que se mantenía durante varios años, pero nada más. Sería un santuario típico, pero tampoco es tan cierto. Y luego vamos a pasar a la ruta comercial de los varegos a los griegos, que tuvo una importancia muy grande, importancia comercial. Primero va por el lago Ládoga, luego por el río Volkhov, hasta el mar Negro, hasta Constantinopla, así unía Escandinavia y Bizancio. Y luego había otra ruta a través del Volga y al final llegaba al territorio del califato árabe. Aquí ustedes ven una cita de la crónica de Néstor. Esta ruta comercial de los varegos a los griegos era la ruta más fácil que permitía cruzar el territorio de los eslavos antiguos de norte al sur. Claro que era una ruta comercial y claro que las ciudades más importantes nacían en esta ruta para controlarla. Y por otro lado, Bizancio era el mercado más importante para que los eslavos pudieran vender las pieles, la miel, la cera y los esclavos, porque los esclavos también eran mercancía. Ah, los exportaban. Tampoco podemos decir quiénes eran estos esclavos. ¿Eran esclavos o eran presos? Pero los autores antiguos sí que mencionan que los esclavos vendían esclavos. Y luego el elemento muy importante, un elemento muy importante de estas rutas eran ¿cómo decir? Cuando llevaban las mercancías a rastras. Este cuadro es de Nicolás Roerich, relativamente moderno, pero ¿para qué lo hacían a rastras? Es para pasar de un río a otro
si estos ríos no se unían, o para atravesar las piedras que estaban debajo del agua. En el Dnieper había muchos sitios donde había estas rocas. Claro, los barcos no se podían llevar a rastras, entonces los sacaban del agua, los ponían sobre los maderos y era muy difícil. Y lo hacían de todas formas para no perder sus barcos, sus mercancías, estrellándose con las rocas submarinas. Y aquí vemos qué se exportaba, qué se importaba. Rus llevaba al Bizancio miel, cera, pieles, mm, piel y esclavos. Bizancio vendía armas, vino, joyas, seda, tisú. La Rus les enviaba a los escandinavos lo mismo, las pieles, la miel, la sal, pero también vendían mercancías, los de la Rus vendían mercancías bizantinas, la seda, el tisú, y los escandinavos les vendían a los esclavos, pieles, pescado, metales y ámbar. Pues los escandinavos tenían sus ejércitos, ah, pero hay que decir que en estos ejércitos a veces servían los eslavos también. Y igual pasaba con el Bizancio. Así podían ganar algo en el Bizancio y volver luego a la Rus ya con dinero y autoridad. Bueno, con esto yo terminaría mi, ah, mi conferencia, y mi siguiente conferencia será sobre el bautismo de la Rus, es decir, su conversión al cristianismo, a la ortodoxia, pero es un tema aparte. Y ahora yo contestaré con mucho gusto a sus preguntas si las hay.